Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Usted no se preocupe por el envase, usted preocúpese por el contenido. Así que tenemos una palabra del Señor para esta mañana. ¿Cuántos quieren una palabra del Señor en esta mañana? ¿Ven? ¿Están con el espíritu abierto? Así, Señor, quiero recibir tu palabra en esta mañana, ¿sí o no? Bien, usted sabe que la Biblia dice que tenemos que ser no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que ¿cuánto están dispuestos a poner en práctica la palabra del Señor en este día? Amén, amén. Y ahí es donde está la bendición, la provisión y la abundancia del Señor para nuestras vidas. Amén. Este es el año de activar el poder para ir y hacer discípulos. Hemos venido hablando mucho acerca de esta palabra. Esta palabra es la que nos va a enfocar en este año. Esta palabra es la que nos guía en este año. Es la que nos ayuda a no distraernos con otras cosas y entender a dónde Dios nos quiere llevar y nos quiere guiar. Y yo decía la otra vez que también tuve el privilegio de compartir que quizás algunos piensan que esta palabra es únicamente para los líderes. Así, bueno, este año se soltó una palabra, pero solo para los líderes de la iglesia, porque es para ir y hacer discípulos. ¿Usted qué piensa? No, esta palabra es para todos nosotros. Es una palabra para la iglesia, y eso te incluye a ti, hermano, que estás allá atrás, arriba del todo, que no te conozco, pero el Señor sí, también te incluye. Amén. ¿Cuántos creen que esto es así? Los veo como medio, sí, amén, sí, ir y hacer discípulos. No se preocupen, no se preocupe, el Señor se lo va a revelar en esta mañana. Amén. Bien, ahora, si yo tengo que hacer discípulos, para poder verdaderamente hacer discípulos, primero tengo que ser un discípulo. Muy bien, están atentos ahí. Y esto quizás puede sonar muy lejano, puede sonar muy difícil. Quizás usted en esta mañana piensa, yo, un discípulo de Jesús, la verdad que tengo que acomodar tantas cosas para empezar a parecerme a algo medio como un discípulo de Jesús. Quédese tranquilo. Yo lo que le pregunto hoy es, ¿usted anhela ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Usted le gustaría ser un discípulo de Jesús? Porque la realidad es que esto se trata de decisiones. ¿Se anima a decir conmigo decisiones? Decisiones. Empezó el 2025 y yo no sé si usted es de los míos, de cuando termina un año y empieza otro, le gusta plantearse metas. Decir, bueno, en este 2025 me gustaría lograr esto, me gustaría lograr aquello, quiero mejorar en esto, quiero hacer esto. Un par de metas. He aprendido con los años a poner metas realistas, ¿sí? Metas alcanzables, metas medibles. Así, por ejemplo, este año me gustaría ser más feliz. Y suena como muy raro, muy general, muy en el aire. No. O sea, metas realistas, metas alcanzables. Este año me gustaría levantarme a tal hora, por ejemplo. Eso ya es realista. No es decir, este año me gustaría levantarme todos los días a las 4 de la mañana, leer 3 horas la Biblia y 3 horas de oración. No, porque no lo vas a lograr. ¿Me explico? Pero decir, este año me gustaría levantarme todos los días, media hora antes, y tener mi tiempo con Dios. ¿Es posible? Es realista, es alcanzable. Sí, bueno, y lo mismo a veces uno se plantea metas. Bueno, este año me gustaría poder terminar la casa, este año me gustaría cambiar el auto, este año me gustaría, no sé, mejorar en mi trabajo. Uno se propone ese tipo de metas y está bien que así sea, ¿sí o no? Pero yo me pregunto, ¿qué tal con las metas espirituales? ¿Alguna vez pensaste en desarrollar o en alcanzar metas espirituales? Sí, este año me gustaría sentir más clara la voz de Dios. Este año me gustaría poder desarrollar dones espirituales. Este año, para los que son líderes, me gustaría hacer crecer mi grupo de vida. Si sos líder de Casa de Paz, me gustaría poder abrir una Casa de Paz nueva. Este año me gustaría convertirme en un líder de grupo de vida. Este año me gustaría profetizar. ¿Alguno puso eso en su cuaderno de metas para el 2025? Porque también está bueno plantearse metas espirituales. Ahora, volviendo a esto de que para ser discípulos primero tenemos que ser discípulos. Lo que quiero hablarte hoy es que un verdadero discípulo de Jesús pone a Dios en primer lugar. Le puse como título a esta palabra, primero Dios. ¿Sí? Estamos llamados a poner primero al Señor. Jesucristo dijo en Mateo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas vendrá por añadidura. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. ¿Sí? Dios nos llama a que lo pongamos a Él primero. En los 10 mandamientos, el primero de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Dice, Dios
Primero, ¿te animás a decirle al de al lado? Primero Dios o Dios primero, como te guste más. Ahora, ¿qué significa poner a Dios en primer lugar? ¿No? O sea, ¿cómo lo bajo a lo cotidiano? ¿Cómo lo bajo a la vida real? ¿Cómo yo puedo verdaderamente vivir una vida en la que Dios sea primero? ¿Sí? ¿Cómo hago para que Dios esté primero en mi vida? Y la realidad es que necesitamos prioridades y hábitos que nos den el resultado que buscamos. Si querés poner a Dios primero en tu vida, necesitas tener prioridades y hábitos, decí conmigo prioridades y hábitos, exactamente, que te lleven a poner a Dios en primer lugar. En otras palabras, muéstrame tus prioridades, muéstrame tus hábitos y te diré qué lugar ocupa Dios en tu vida. Vas a poder ver vos mismo en tu vida, según tus prioridades y tus hábitos, qué lugar está ocupando el Señor en tu vida. Ahora, hay una gran tragedia en este tiempo, en la iglesia, y no me voy a poner bajonero, quédate tranquilo, vamos a terminar bien power, bien arriba, pero hay una gran tragedia, y es que la gran tragedia es llamarnos cristianos sin tener hábitos cristianos. ¿Cómo puede ser que nos llamemos cristianos, que vengamos a la iglesia, que asistamos a un grupo, pero nunca desarrollemos hábitos cristianos? Es una gran tragedia. Es algo que estaba destinado a ser y no fue. Es como alguien que se supone que fue creado para hacer algo y después termina no haciéndolo. Es una lástima. Es una tragedia, es como quedarse a mitad de camino siempre. Es una gran tragedia llamarnos cristianos sin tener desarrollados hábitos cristianos. Y este es un tiempo en donde charlábamos anoche con Ivi, el Señor nos está llamando a volver a las bases, a volver a lo sólido, a volver al fundamento, ¿sí? A volver a la palabra, a volver a la oración, a volver a la comunión, a su presencia. No escuché ningún amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, amén, así es. Ahora, ¿cuáles serán las características de un cristiano que verdaderamente pone a Dios en primer lugar? Vamos a ver una historia en la palabra de una persona que hizo lo contrario. A veces aprendemos por los antónimos, ¿no? ¿Hay alguna docente en la sala? Sí, aprendemos lo contrario para saber lo que sí te dice. Esto es lo que no tenés que hacer. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que no puso a Dios en primer lugar y vamos a ver cómo le fue. Esta historia sucede en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, vamos a leer ahí algunos versículos en la versión NTV. La palabra del Señor dice así: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. No vamos a hablar de Acab, vamos a hablar de este personaje que viene aquí. Fue durante el reinado de Acab, durante su reinado, que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Diga conmigo, Hiel, de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Y todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Sí? Vamos a explicar un poquito. Estamos hablando de la época de Acab y Jezabel, dos de los peores reyes de toda la historia de Israel. En ese entonces Israel estaba dividido en el reino del norte,
La capital era Samaria y el lugar de adoración era Betel. Ellos tenían ciudades, ¿sí? En su momento había sido Jerusalén, en el reino del sur. Ahora ellos decían que Betel era el lugar donde tenían que ir una vez por año a adorar a Dios. Betel era el lugar de adoración a Dios, ¿sí? Ellos en ese entonces en Israel se han apartado totalmente del pueblo de Dios. Ellos dicen, Dios está con nosotros, se llaman Israel, pero están adorando a Baal y están adorando a la diosa Acera, están adorando ídolos paganos. Se llaman Israel, pueblo de Dios, dicen Dios está con nosotros, pero no lo adoran y no han seguido más sus mandamientos. Ese es el contexto. En esta época aparece este personaje que se llama Hiel, un hombre de Betel, que se larga a reconstruir Jericó, y cuando reconstruye esta ciudad, se mueren sus dos hijos. Uno muere cuando ponen los cimientos de la ciudad y el otro muere cuando ponen las puertas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? 500 años antes de esta historia, el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra prometida. Quizá está un poco más familiarizado con esa historia. Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, anduvieron 40 años deambulando por el desierto, muere Moisés, viene Josué y el pueblo entra a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál fue la primer ciudad que conquistaron? Jericó, exactamente. Hay una historia donde Dios los manda durante 7 días a darle vuelta a la ciudad. Un día se van a dormir, al otro día y así durante 6 días. Al séptimo día dan 7 vueltas, el pueblo grita y las murallas caen y cantamos canciones, o cantábamos canciones, los muros caen, ¿se acuerdan? Muchos años atrás. Bien, ¿qué pasó? Jericó era la primera ciudad y Dios dio una orden específica respecto a esa primera ciudad. No toquen nada. Jericó es mía, dijo el Señor. Maten todo y el oro que encuentren queda en el tesoro, en el templo de la casa del Señor. Jericó era la primera ciudad, por lo tanto, Jericó iba a ser la primicia de la tierra prometida. Al punto tal de que después Josué dijo, en ese momento cuando conquistaron Jericó, Josué suelta una palabra y dice, cualquiera que reconstruya esta ciudad lo hará a costa de sus hijos. A costa de su primer hijo pondrá los cimientos, a costa de su segundo hijo pondrá las puertas. Sí, me da escalofrío. Josué soltó esa palabra, ¿por qué? ¿Porque Josué estaba enojado? No, porque esa ciudad era una primicia e iba a quedar derrumbada en ruinas para recordarle a todas las generaciones que esa ciudad le pertenecía al Señor porque era la primicia. Y así tenía que quedar para siempre. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en este momento? 500 años después, están viviendo en Samaria y en Betel, donde se dicen cristianos, pero ya no adoran a Dios. Ahora ellos adoran a la diosa Acera y adoran al dios Baal. La diosa Acera es la diosa de la fertilidad. El dios Baal es el dios de las cosechas, el dios de la agricultura, el dios del clima, el dios de la lluvia. Ellos están poniendo primero el éxito, están poniendo primero las cosechas, están poniendo primero la fertilidad y le han dado la espalda a Dios. Y en ese contexto, Hiel, un hombre de Betel, desafía a Dios y dice, a mí me va a ir bien a pesar de que yo no ponga a Dios primero. Y entonces, ¿qué hace? Reconstruye Jericó sacándole a Dios su primicia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Termina reconstruyendo la ciudad, pero perdiendo a sus 10 hijos. ¿Qué nos enseña esto? Que dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas construye nuestro futuro. Negar a Dios el primer lugar en nuestras vidas destruye nuestro futuro. Y Él reconstruyó una ciudad, pero perdió sus generaciones. Construyó algo, quizás construyó una ciudad tremenda, Jericó, una ciudad con murallas, con cimientos, con puertas, pero perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus generaciones, perdió su propósito. Jesucristo nos enseñó una historia que la hemos escuchado varias veces. Él dijo acerca de los 2 cimientos, la casa que fue construida sobre la arena
y la casa que fue construida sobre la roca. Usted quizá lo escuchó. Vinieron las inundaciones, vinieron los ríos, vinieron las tormentas. La casa que estaba en la arena quizá era muy linda, pero como su cimiento era débil, se derrumbó. La casa que estaba sobre la roca recibió tormentas, recibió río, recibió crisis, pero como estaba fundamentada sobre un terreno sólido, resistió. De la misma manera, Jesús nos dice a través de esto que tenemos que construir nuestras vidas sobre la roca, construir sobre terreno sólido, construir nuestras vidas sobre Cristo. Amén. Ahora, el diablo no está buscando destruirnos. En realidad sí, pero para él es negocio si él ve que vos te destruís a vos mismo. Y lo único que el diablo tiene que hacer es convencerte de que no construyas tus vidas en Cristo, de que no construyas tu vida sobre la roca. Mientras no desarrolles hábitos y prioridades que te lleven a poner a Dios en primer lugar, el diablo te dice, sé todo lo cristiano que vos quieras. Andá y vida en Jesús, congregate. ¿Querés ir a un grupo de vida? Anda a un grupo de vida, no hay ningún problema. Mientras no pongas a Dios primero en tu vida, solito te vas a caer. Ante el primer viento, la primer crisis, hago y te venís abajo. El diablo no tiene problema en que te llames cristiano y vengas y hagas un montón de cosas, siempre y cuando no pongas a Dios primero. El diablo dice, si te convenzo de construir tu vida sobre otro fundamento, te vas a caer. Él no tiene que convencerte de ser cristiano, él busca que vos no actúes como tal. El diablo quiere convencernos de ser cristianos solo de nombres, pero no de prácticas cristianas, hábitos cristianos. ¿Sabés qué significa Hiel? El nombre Hiel de este hombre que hemos aprendido. Hiel significa Dios vive. Pedazo de nombre. Tremendo. Dios vive. ¿Sí? Impresionante. Ahora, esto nos da o simboliza una apariencia. Decí conmigo apariencia. Apariencia de gran cristiandad, de gran espiritual, pero sin Dios en primer lugar. Por eso Hiel construyó algo, pero destruyó a su familia. Y él construyó una gran ciudad, pero no una gran vida. Una gran ciudad, pero no un gran legado. ¿Sabes por qué? Porque solo poner a Dios primero te va a permitir construir una gran vida y un gran legado. Muchos nos llamamos Hiel. Dios vive. Tenemos buenas intenciones cristianas, pero carecemos de hábitos cristianos. Necesitamos hábitos que realmente nos hagan poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque poner a Dios en primer lugar, al fin de cuentas, es un asunto de hábitos. ¿Cómo sé que estás poniendo a Dios en primer lugar? Mostrame tus hábitos, como te dije, y voy a ver qué lugar ocupa Dios en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo necesito perder unos 10 kilos. Ponele, no es que sea verdad, ¿no? Es un ejemplito nomás. Yo digo, me voy a poner la meta de bajar 10 kilos este año, pero le sigo entrando a las papas fritas, a la hamburguesa, le sigo entrando a los fideos, al pancito, a los bizcochitos, a las raspaditas, a los chipás, completito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lograré bajar esos 10 kilos o no? No. O sea, entonces, mis hábitos deben guiarme al resultado que estoy buscando. Digo, si quiero bajar 10 kilos, lo primero que voy a cambiar es mi alimentación y mi ejercicio mínimo. Y entonces, si yo me mantengo generando buenos hábitos, voy a lograr el resultado que estoy buscando. De la misma manera, nosotros no podemos llamarnos Hiel y adorar a Baal. A ver si me explico. Nosotros no podemos decir que vivimos en Betel, pero adorar a la diosa Acera. No podemos decir que nos llamamos Israel, pero nos rendimos ante Baal, Acera o Mamón. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no puedo decir, soy cristiano, vengo, hay vida en Jesús, pero pongo primero el trabajo, pongo primero la felicidad, pongo primero la comodidad. No, sos como Hiel reconstruyendo Jericó. No estás poniendo a Dios en primer lugar. Sos como Hiel inclinándote ante la diosa Acera. Sos como Hiel inclinándote ante Baal. Baal era el dios del clima. Hoy pensaba en esta historia. No sé si usted recuerda que más o menos en la misma época el profeta Elías dijo, declaro que no va a llover en Israel hasta que yo lo diga. Y no llovió por 3 años en Israel. ¿Por qué fue eso? ¿Porque Eliseo se la recontrarrebancaba? Sí, era recontrarreáspero,
Pero el desafío acá era un desafío de intereses por el corazón del pueblo. Ellos adoraban a Baal, el dios de la lluvia, el dios del clima. Y Dios dijo, clamale a Baal todo lo que vos quieras. Si yo mando un profeta mío que dice que no va a llover, no va a llover porque Baal no existe. Es una mentira. Entonces Dios dice, dejen de inclinarse ante mentiras y vuelvan a mí. Yo soy el único y verdadero Dios. Amén. Ahora necesito que prestemos atención acá porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que el pueblo de Israel, después de ver los milagros que Dios había hecho, van y se inclinan ante la diosa Sera y ante Baal, decimos, no pueden ser. ¿Cómo? Qué ignorantes, o sea, qué tontos que son. ¿Cómo vieron milagros tremendos y se inclinan? Pero tenemos que entender qué representan esos dioses para poder reconocer que nosotros tenemos la tendencia a poner el trabajo, a poner la comodidad, a poner el éxito, la fertilidad, a poner todo lo que esos dioses representan por encima del Dios verdadero. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber que vos estás poniendo otras cosas antes que a Dios? Cuando vos venís a la iglesia, cuando te queda cómodo y cuando no te queda cómodo no venís, no estás poniendo a Dios en primer lugar. Cuando vos no querés ser parte de un grupo de vida porque tienen grupo los miércoles a las 8 y a vos no te gusta porque vos los miércoles a las 8 descansás y mirás tele, vos estás poniendo la comodidad por encima de Dios. Entonces no somos tan distintos al pueblo de Israel muchas veces. ¿Sí o no? Sí, es así. ¿Por qué? Porque poner a Dios en primer lugar es un asunto de hábitos. ¿Amén? ¿Queremos poner a Dios en primer lugar en este año? ¿Sí? Vamos a poner a Dios en primer lugar de verdad. Quiero mencionarte, te voy a mencionar muy rápidamente algunos hábitos que yo creo que son importantes, pero quiero desarrollar uno que yo creo que es donde tenemos que hacer foco en este tiempo. Hábitos para poner a Dios en primer lugar. Número 1, congregarse, reunirnos. Creo que puse otra placa ahí. El ayuno es un hábito. Y después el tema de diezmos y ofrendas. Te dejé 3 hábitos, 3 versículos ahí que los fundamentan, que los justifican. Todos sabemos que tenemos que reunirnos, congregarnos. Pero hoy pensaba, cuando bajó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la Biblia dice que ellos estaban unánimes juntos. Otras versiones dicen que eran de un mismo sentir. Ahora vos imaginate que, por ejemplo, te anotás en un equipo de básquet, ¿sí? Empiezan a jugar al básquet, ¿sí? Pero vos decís, no, yo cada vez que me pasen la pelota voy a usar el pie, porque a mí me gusta el fútbol. Si flaco, estamos jugando al básquet, acá, no usamos el pie. La pelota la usamos con la mano. No, yo quiero estar con ustedes, quiero ser parte del equipo de básquet, pero voy a patear la pelota. No, flaco, no se puede. ¿Me explico? Entonces, esa persona se está reuniendo con el equipo de básquet, pero no tiene su corazón con el equipo de básquet. No sé si tiene sentido lo que digo. Vos podés estar sentado acá, pero no ser parte de. Y la invitación es a que seas parte de, a que seas miembro de la familia y no una persona que solamente viene a sentarse y a escuchar un mensaje cada tanto. La invitación de Dios es que seas parte de esta iglesia porque hay un lugar para vos en esta iglesia, donde todo lo que Dios depositó en vos tiene que desarrollarse para bendición tuya y bendición nuestra también. Todos acá estamos llamados por Dios y tenemos un lugar. Dios te está llamando a que seas parte de un grupo de vida, pero no que solamente vayas y estés enojado con tu líder y estés enojado con los compañeros. No, quiere que seas parte del grupo de vida. Que ese grupo de vida sea tu familia, sean tus hermanos. Dios quiere que sirvas en algún área de la iglesia, en algún ministerio. Dios quiere que seas parte de. Amén. Ayuno, ya sabemos la importancia que tiene el ayuno, pero te estoy hablando de estas cosas como hábitos. El hábito de congregarnos, no venir solamente cuando pinta, sino tener el hábito de congregarnos, el hábito de ayunar y el hábito de honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si vos sos una persona que trabaja y que se esfuerza por desarrollar el hábito de congregarse, de ayunar y de diezmar, vos sos una persona que estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Amén. Es así. Ahora te quiero hablar y quiero tomarme un poco más de tiempo
para hablar del hábito devocional. ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de la palabra devocional? El hábito devocional. El hábito devocional tiene que ver con pasar tiempo de comunión con Dios, preferentemente al inicio de cada día. Guille, ¿lo puedo hacer al mediodía, a la tarde, a la noche? Sí, lo puedes hacer cuando vos quieras, pero tiene que ser un hábito. Y para que sea un hábito, la recomendación es que sea un lugar, un horario, ¿sí? Y un tiempo determinado. Nuestro pastor hablaba de esto, creo que en un culto de líderes lo mencionó también, o en el retiro para líderes. La importancia que tiene que nosotros como hijos de Dios tengamos 15 minutos cada día con la palabra y con la oración. Guille, 15 minutos no son nada. No, sí, 15 minutos es un montón. Todos los días yo te puedo asegurar que tu vida cambia para siempre. Ahora, ¿en qué consiste esto del devocional? Mirá, yo sé que hoy con los celulares podemos hacer un montón de cosas. Está la aplicación, están los planes de lectura. Y vos me dirás que yo estoy chapado a la antigua. Este año estoy llegando a los 40. Sí, el 1985 me viene corriendo, ¿viste? Así. Ya estoy por pisar. Somos de una generación, mi generación yo creo que es la generación más perfecta que existe, porque sí, conocimos el tocadisco y manejamos el celular. Imagínate, o sea, somos una generación tremenda, bisagra, impresionante. Pero digo, yo quiero recomendarte esto que se llama Biblia de papel. Mi esposa me mira porque te dije que esa Biblia no la suba, porque está hecha pelota, pobrecita. Encontré una cinta que decía peligro para pegarla. Dice, peligro, léase con cuidado. Este libro puede cambiar su vida. Por eso le puse el peligro. Mucho cuidado, es poderosísima, ¿sí? Ahora, esta Biblia me encanta porque está toda rayada. He logrado la meta el año pasado, creo que les comenté, me acuerdo, de poder leerla en un año, ¿sí? Y de subrayarla. Y mi vida fue transformada de una forma impresionante. Solamente con leer la Biblia. Ahora sí, hay días que vos lees la genealogía y decís, y este engendró al otro, y este engendró al otro, y este engendró al otro. Sí, a veces hay días así, aunque Dios te puede hablar muy fuerte, incluso a través de la genealogía, ¿sí? Pero digo, que vos tengas el hábito de comer la palabra, alimentar tu espíritu cada día, que te puede llevar 5 minutos, que vos te tomes 5 minutos antes del inicio de cada día para decir, Señor, gracias, gracias porque sos mi Dios. Gracias porque me amás. Que vos te tomes 5 minutos para ser como Jabes. Señor, te pido que me bendigas en este día. Que ensanches mi territorio, que me cubras del mal, que protejas mi familia, mi trabajo, mi finanzas. Vos haces eso 10, 15 minutos todos los días y tu vida es otra. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo primero a Dios. Es así. Ahora, yo sé que muchas veces nos levantamos y lo primero que agarramos es el celular. No lo estoy acusando, yo también lo hago. Tenemos la alarma ahí y a veces lo agarramos, apagamos la alarma y pum, vamos a WhatsApp, al toque, miramos los estados, miramos las redes. Algunos capaz que miran noticias. O sea, yo sé que quizás vos con el celular podés programarte y decir, bueno, suena la alarma y pum, voy a la Biblia en el celular, de entrada, así, no miro otra cosa. De hecho, yo no tengo notificaciones activadas en mi celular, tengo todas las notificaciones silenciadas, ¿sí? Pero porque no quiero que me distraigan y cuando sale una nueva me enojo. Pero digo, quizás lo puedes usar al celular, pero yo te recomiendo la Biblia de papel, un cuaderno y una lapicera, que vos leas un pasaje y anotes lo que el Espíritu Santo te está hablando en ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ahí te estás comiendo un desayuno espiritual impresionante que te va a mantener satisfecho espiritualmente durante todo el día y que los embates que vengan en el día vos lo vas a encarar con otra fortaleza espiritual. Y si eso sucede en un día, multiplicalo en una semana, multiplicalo en un mes, multiplicalo en un año y vas a alcanzar cosas gigantescas porque estás poniendo a Dios primero. Te quiero hacer un ejemplo porque quiero insistir con esto. Te soy sincero. Creo que es algo en donde como iglesia hemos fracasado mucho. Sabemos que tenemos que hacer el devocional, pero no lo hacemos. Yo sé que acá hay gente que seguramente lo hace y tiene el hábito incorporado, pero también sé que muchos no tenemos ese hábito incorporado y es fundamental que lo tengamos. Ahora, yo también quizás me pregunto, hay algunos que no saben cómo preparar un devocional, no saben cómo hacerlo y te quiero hacer algo muy sencillo y muy cortito. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 23, el versículo 1. La palabra del Señor dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito.
Entonces vos te sentás en tu mesa, abrís la Biblia, cerrás los ojos y decís, Señor, me dispongo a alimentarme de tu palabra en este día. ¿Sí? Imagínate que son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 5 de la mañana, no sé a la hora que te levantes, tenés el cafecito ahí o el mate, ¿sí? Porque eso también tiene que estar ahí en el devocional. ¿Sí? Amén, me dicen por ahí. Cuadernito y lapicera. Y vos lees, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y entonces vos anotás ahí. Yo sé que Él es mi pastor y entonces tengo todo lo que necesito. Y todo es todo. Entonces, si hoy me está faltando algo, yo tengo que creer esta palabra que dice que en el Señor tengo todo lo que necesito. Y entonces vos decís, amén, recibo esta palabra y en este día voy a decidir meditar en este versículo todo el día. Entonces vos vas a tu laburo y decís, Jehová es mi pastor, nada me faltará para los Reina Valera. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y entonces si te llega una mala noticia, vos tenés el Salmo 23 acá, atornillado al cráneo, y decís, no me importa esta noticia que llegó, porque Jehová es mi pastor. Y yo sé que nada me va a faltar. Entonces, ¿cuánto tardamos en hacer eso? ¿2 minutos? Entonces, es algo tan simple y tan sencillo que yo creo que a veces por eso lo menospreciamos. Pero eso, hecho un hábito, cambia tu vida para siempre. ¿Te animás a incorporarlo a partir de este día? Si no lo estás haciendo, ¿te animás a hacerlo? Decir, a partir de mañana me voy a levantar 15 minutos antes de lo que me levanto, Biblia, cuaderno, voy a orar, voy a leer, voy a anotar lo que el Espíritu Santo me diga. Es más, quizás lees algo que no entendés. Anotá. ¿Qué querrá decir Dios con esto? Y vas a tu líder. Ahí los líderes de Guille, ¿qué estás haciendo? Y tu líder, ¿sí? Tampoco lo va a entender y le va a preguntar al líder de red. Y después le vamos a preguntar al pastor. Así que quédate tranquilo porque la respuesta va a llegar, de alguna manera. Pero vos podés anotar esa duda ahí y el Espíritu Santo te la puede revelar en algún otro momento. Y vos decís, esto me quería decir el Señor. Y vos sabés que vas a descubrir la locura de la palabra de Dios. La hermosura de la palabra de Dios. Es mi anhelo que la palabra nos cautive en este tiempo, que la palabra nos enamore, que la palabra nos atrape y podamos ir profundo. El pastor Josías en Aviva, no fue en Aviva, sino el culto del domingo, el otro día que predicó, hablaba de saciar el hambre de manera correcta. ¿Cuántos recuerdan esa prédica? ¿Cómo estás saciando tu hambre de Dios? Ahora, tener tu tiempo de comunión con Dios a través de la palabra es proteger tu Betel. Decí conmigo, tengo que cuidar mi Betel. ¿Qué representa Betel? Betel era una ciudad y el primer registro que tenemos de Betel es cuando Jacob estaba huyendo. Jacob se acuesta a dormir, pone una piedra, duerme ahí, tiene un sueño. En ese sueño él ve ángeles subiendo y ángeles bajando, ¿sí? Y ve una escalera y arriba ve lo que parece ser Dios y él se levanta y dice, wow, esto es Betel, casa de Dios. ¿Sí? Entonces, y él unge esa piedra con aceite y sigue. Entonces vemos, ahora lo que él ve en el sueño no es que los ángeles subieron, bajaron y se terminó. No fue un evento único, sino que continuamente los ángeles suben y bajan. Eso me habla de disciplina, eso me habla de hábito, eso me habla de algo que es continuo. ¿Sí? ¿Qué más pasó en Betel? En Betel en un momento estuvo el arca de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el arca, ¿sí? El arca representaba la presencia de Dios, la presencia manifiesta, ¿sí? Ahora, 500 años después, en Betel, donde los ángeles de Dios subían y bajaban, donde había estado la presencia, el arca de Dios, ahora se está adorando a Cera, se está adorando a Baal, se está poniendo el trabajo, la comodidad, el placer, el éxito, los negocios y un montón de otras cosas por encima del Dios verdadero. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando dejamos que otras cosas tomen el lugar de nuestra comunión, cuando algo conquista tu Betel, cuando algo conquista tu hábito, tu lugar de comunión, de adoración, tu vida se empieza a autodestruir. Si hay algo que tenés que proteger en tu vida es tu Betel, tu lugar de encuentro con Dios. Nunca dejes que Baal, el clima, la agricultura, el trabajo, el éxito, el afán por las riquezas, el afán por el dinero. Nunca dejes que Mamón, que es el dios del dinero, nunca dejes que Acera, la diosa de la fertilidad, tomen tu Betel.
nunca dejes que otras cosas conquisten tu lugar de comunión con Dios. Ahora, pensá un momento cuáles son las causas por las que no haces el devocional a la mañana y vas a poder identificar los ídolos que están queriendo robar tu Betel. O si Guille, yo intento hacer el devocional cada mañana, pero me cuesta levantarme temprano. Entonces tu ídolo es la comodidad. Y estás poniendo la comodidad por encima de Dios. Guille, a mí me encantaría venir a orar a la oración de madrugada a las 6 de la mañana, los martes, los miércoles, pero me cuesta levantarme. Entonces la cama es tu ídolo y está por encima. ¿Sí? A veces decimos Sabanás, no, me atrapó Sabanás. No, vos la agarraste con un cariño bárbaro a la sábana. O sea, en tu corazón está la sábana, la almohada. Y cuando hace frío y está de noche, ni te cuento. Pero tenés que proteger tu Betel. Tenés que proteger tu Betel. ¿Sabés qué? Hay una palabra que es impresionante y que a veces la pensamos para una aplicación a largo plazo, pero también tiene aplicación diaria. Si vamos a Josué 1:8, la palabra del Señor dice en Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Estudia, medita, obedece. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, dice la palabra. Ahora, ese versículo nosotros lo pensamos para una aplicación a largo plazo. Si yo desarrollo el hábito de estudiar, ¿sí?, de meditar y de obedecer la palabra, en el largo plazo me va a ir bien. O sea, algún día me va a ir bien y eso es verdad. Pero también déjame decirte que este pasaje tiene una aplicación en el día. Yo he notado la diferencia en mi vida cuando digo, me levanto, medito en la palabra del Señor 5 minutos, oro y salgo a encarar el día. La productividad de ese día es distinta, la protección de Dios en ese día es diferente, lo que yo planifiqué me sale, el tiempo me rinde, no me pasa ningún imprevisto y cuando termina el día digo, ¿qué pasó? Fue un día tremendo, porque esa palabra sí se cumple. Y esa palabra se te puede cumplir a largo plazo, pero también la podés vivir día tras día. El Señor te dice, te irá bien en absolutamente todo lo que te propongas. Hacé la diferencia y probá. ¿Cómo te ha rendido el día, ese día, hace muchos años atrás, cuando viniste a orar a las 6 de la mañana? Sí, en el año 2015 vine una vez a orar a las 6 de la mañana. ¿Cómo fue ese día? Glorioso. Ese día la verdad que salí. Los que vienen a orar a las 6 de la mañana, ¿cómo salen de la oración? Está como el meme, ¿viste? Que entran los gatitos así, entrando a la oración, saliendo de la oración salen los leones, así grandote, ¿ven? Entrando a la oración, saliendo de la oración. Sí, ¿cómo salimos de la oración de las 6 de madrugada? Fortalecidos, llenos en el espíritu. Entonces, ¿por qué no incorporarlo como un hábito en nuestra vida? Como un hábito regular, algo que hagamos todas las semanas. ¿Me podés decir amén? Tenemos que entender esto. La comodidad es un ídolo. Si vos pones la comodidad por encima de Dios, la comodidad es un ídolo y te está robando tu Betel. El verdadero reposo que necesitas está en Betel. El verdadero descanso que necesitas está en Betel, en el hábito de tener comunión con Dios. Poné primero Betel, poné primero a Dios y después salí, construí todo lo que Dios te manda a construir, pero no le rindas Betel a otro ídolo en tu vida. ¿Sabes qué? Creo que tenemos un concepto errado del descanso. ¿Cuántos muchas veces han sentido y dicen, no, necesito descansar? Y la palabra, y ahí sacamos la Biblia, porque para eso sí sabemos la Biblia, para hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, somos tremendos doctores en la palabra, ¿sí? La palabra dice que tengo que descansar. La palabra dice que tenemos que reposar. Sí, es verdad. Pero nosotros, muchas veces, quizás no es tu caso, pero por lo menos sí, yo creo que a veces peleamos con eso, tenemos asociado que el tiempo de descanso o el tiempo de reposo está asociado con ocio, entretenimiento, gran cantidad de carbohidratos, azúcar y alcohol, dormir hasta tarde, mirar mucha tele, mirar series. ¿Cuántos hemos pensado de decir, no, necesito descansar? ¿Qué vamos a hacer? Yo tomo un buen vinito, tomo un asadito. Primero arrancamos con una entradita. Salamín picadito, después un asadito, un buen tinto, miramos una buena peli
O una serie, nos enganchamos con una serie, miramos un capítulo, nos deja manija, dale, miremos otro. Y terminamos maratoneando. Y entonces, ¿y cómo te levantás al otro día? ¿Descansaste o no descansaste? ¿Sabes por qué? Porque el verdadero reposo está en su presencia. Cuando entras a su presencia, a pesar de que hayas dormido 4 horas o 3 horas, entras a su presencia con tus cargas, con tus preocupaciones, con el estrés o la presión, y vas a la palabra y Él te dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él te dice, dame esas cargas a mí. Yo estoy con vos. El verdadero reposo, el verdadero descanso viene cuando el Espíritu le dice a tu espíritu, sos hijo. Dios es tu papá, nada te va a faltar. Ahí el estrés, la preocupación, las cargas, el agotamiento se van y vos salís renovado, renovada. Él, Betel es tu descanso. Betel es nuestro reposo y nuestro lugar de reconstrucción. Hace unos días me acordaba, y me van a acusar de hereje pagano, no me revoleen con la Biblia, por favor, pero ¿cuántos de mi generación miraban Los Caballeros del Zodíaco? Ahí levantaron las manitos. Sí, Los Caballeros del Zodíaco. Mirá la que saqué, nada que ver. Estaba el dragón Shirú, que en un momento tenía que ir a recuperar su fuerza, un guerrero que estaba muy herido, muy cansado, y él para recuperar su fuerza, ¿qué hacía? Iba abajo de la catarata y le caía el agua de la cascada y el chabón estaba así. Estuvo no sé cuántos meses así, sin comer, sin dormir. Y yo me acordaba, dragón, caballero del Zodíaco, más pagano no se puede. Pero digo, él no se quedó durmiendo, no, él se quedó debajo del agua, recibiendo la renovación que su cuerpo y su espíritu necesitaban. Y nuestro lugar de descanso está ahí. ¿En dónde? Dice, en la catarata, no, en la presencia, en la catarata de su espíritu. Amén. En el lugar de su presencia. Ahí está nuestro descanso. Amén. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y creo que es una de las grandes batallas de esta época, que estamos acostumbrados a lo inmediato. Apretamos un botón y tenemos lo que necesitamos. Hacemos así y tenemos lo que buscamos. Ese es el problema. Y desarrollar el hábito de comunión con Dios requiere tiempo. Un tiempo al que nuestro cerebro puede no estar programado, porque esto nos ha generado una ansiedad tan grande y el hecho de poder resolver las cosas de maneras cada vez más rápidas hace que cuando tengamos que ir a tomar tiempo y esfuerzo espiritual y mental y emocional para escarbar en la profundidad de la palabra y de la presencia, y van, déjame, poneme una prédica. O me leo un plancito, o poneme un reel del pastor, que están re buenos los reels. Y sí, está bien todo eso, pero yo te estoy hablando de ir más profundo. Amén, ¿vamos a ir más profundo? Isaías 55, del 1 al 3, la palabra del Señor dice, ¿alguien tiene sed? El Señor sigue hablando a sus hijos. ¿Hay alguien que tenga sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Y presta atención acá. Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Déjalo ahí, el anterior. ¿Cómo es esto? Escúchenme y comerán. ¿Qué es lo que se escucha? Escuchá mi palabra y vas a comer lo que es bueno, vas a disfrutar de la mejor comida. Versículo 3, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Si tengo los oídos bien abiertos, ¿qué voy a recibir? Palabra, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. ¿Necesitas alimentar tu alma y tu espíritu? Escuchá la palabra de Dios con oídos bien abiertos y vas a recibir vida. Amén. Dar a Dios lo primero y lo mejor de todo lo que recibís. Dar a Dios
lo primero y lo mejor de todo lo que recibís. En Mateo 6:19, y recién Marita también nos ha hablado de un versículo de Jesús que dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y como que yo siempre medité en esto, porque como que de chiquito lo conozco y más o menos entiendo la idea, pero te pones a pensar y me suena medio a trabalengua, como donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Tesoro, corazón, ¿qué onda? Donde esté. Pero en realidad la idea es simple y tiene que ver con lo que nosotros valoramos. Recién te hablaba acerca del arca, el arca del pacto, ¿sí? ¿Por qué el arca del pacto representaba la presencia de Dios? Y no solo que la representaba, sino que la manifestaba. Porque llevaban el arca a la guerra y ganaban la guerra. Porque una persona tocó el arca de una manera imprudente y murió. Pero después esa misma arca la llevaron a la casa de otro que estaba así, no la toquen, y bendijo toda su casa. O sea, el arca siempre me llamó la atención y me cautivó. ¿Qué habrá pasado con el arca? ¿Por qué era el arca la que representaba la presencia si no dejaba de ser una caja de madera? Revestida de oro, sí, decorada, pero una caja de madera. ¿Por qué Dios eligió que sea una arca de madera la que represente y porte su presencia? ¿Por qué no la vara de Aarón? Bueno, la vara de Aarón estaba en el arca. ¿Por qué no la vara de Moisés? ¿Por qué no otra cosa? Porque el arca es una caja recubierta de oro que tiene un tesoro adentro. Pero ¿qué había adentro del arca? Adentro del arca estaban las tablas de la ley. Entonces, a mí me sonó eso a que la presencia de Dios se manifiesta donde su palabra es atesorada. Donde el tesoro es su palabra. Lo que está dentro de un cofre tiene valor. Lo que está dentro de un cofre es oro. El tesoro no suele ser el cofre, el tesoro suele ser lo que está dentro, ¿sí? Entonces, hoy nosotros somos el templo. Antes el templo era físico. La Biblia nos enseña que hoy nosotros somos el templo. Y el arca estaba en el interior del templo. Hoy el arca es tu corazón y mi corazón. Y si en tu corazón y en mi corazón está guardada la palabra de Dios como un tesoro, la presencia de Dios va a habitar en nosotros. ¿Amén? La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Atesoramos la palabra en su corazón? Juan 14:21, y voy terminando. Jesús dijo así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Otra versión dice: me manifestaré. Presencia manifiesta. ¿Para quiénes? Para los que aman su palabra. ¿Cuántos aman su palabra en esta mañana? ¿Sabés que el Salmo 119, quédate re tranquilo, no vamos a leer todo el Salmo 119 acá? Ustedes saben por qué, ustedes que conocen Biblia saben por qué. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? Libro de los Salmos. ¿Cuál es el salmo más largo de los salmos? El 119. Tiene 176 versículos, es larguísimo. Es un poema acróstico, ¿sí? Que quiere decir que empieza con cada una de las letras, con las iniciales del alfabeto hebreo o arameo. Ahora, ¿cuál es el mensaje central del Salmo 119? Que es el capítulo más largo del libro más largo de la Biblia y por lo tanto me suena a bastante importante. El mensaje central de cada uno de esos 176 versículos son dos cosas: palabra de Dios, mi corazón. Todos los versículos están hablando de la importancia que tiene que ocupar la palabra de Dios en mi corazón. Y yo elegí algunos así, no los vamos a leer todos, vamos a leer un par que fueron los que a mí me cautivaron y te los comparto. No sé si los tienen ahí. Salmo 119. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas y las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Cuánto
me deleito en tus mandatos. ¿Cómo los amo? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor. Obedeceré tus decretos. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Y había un par más? 162. Ay, me faltó ponerte el 147. No sé si tenés ahí el Salmo 119, 147. Ahí tenemos Betel. En ese versículo está resumido el hábito devocional. Me levanto temprano, antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda, oración. Y pongo mi esperanza en tus palabras. Lectura de la Biblia. Si querés dárselo a Él, dáselo con el corazón. Amén. Ya terminamos. Te digo lo último. Debemos luchar para proteger nuestro Betel. ¿Entendiste qué significa Betel? Betel es tu hábito, ¿sí? Betel no es solo un lugar, es un lugar y un tiempo permaneciendo. Es un hábito, ese es tu Betel. Tenés que proteger el hábito de buscar a Dios cada mañana. Amén. No podemos amar a Dios sin amar su palabra. No podemos tener verdadera comunión con Dios sin el hábito de buscarlo en su palabra. Anoche Caro nos compartía el mensaje y nos decía que este es un tiempo en que el Señor nos está llamando a caminar por fe, ¿sí? A ser personas de fe, a hacer crecer y desarrollar nuestra fe, ¿sí? Andamos por fe y no por vista, dice un versículo de la palabra. O sea, ahora, ¿cómo viene la fe en nuestra vida? ¿Cómo desarrollo la fe? En este tiempo es que están todos fitness. Seguimos un loco en Instagram que se llama el Cristiano Fitness. Tiene unas publicaciones, la verdad, que muy copadas. Y hablan acerca de la calistenia. ¿Qué es la calistenia? La calistenia es cuando el músculo se desarrolla. Ahora, ¿qué necesitas vos para hacer crecer el músculo? Físico. Proteína, mucha proteína, y estresarlo, ponerlo bajo presión. Eso hace que las fibras se rompan y el músculo crezca. De la misma manera, ¿cómo hacemos crecer la fe en nuestra vida? ¿Cómo es la calistenia espiritual? Primero necesitas proteína, mucha proteína. Y después necesitas crisis. Ahora, crisis... No, gracias, ya está, suficiente. Seguro que me van a decir, quédate tranquilo, tengo de sobra. Sí, porque es así, porque enfrentamos crisis continuamente. Yo sé que te sobran crisis. La pregunta es cómo estás de su palabra, cómo estás de proteína. Porque déjame decirte lo siguiente, crisis y desafíos más palabra de Dios es igual a crecimiento de tu fe. Porque cuando vos estás comiendo, vos vas al trabajo y decís, no, Dios está conmigo. Y esto lo vamos a sacar adelante. Y cuando vos recibís un diagnóstico complicado, pero tenés la palabra, sí, no, la palabra del Señor dice que Él es mi sanador. El diagnóstico puede decir cualquier cosa, todo lo que vos quieras. Él dice eso, pero Dios dice que Él es mi sanador. Entonces yo le creo a Dios y estás actuando en fe. Entonces, ¿vamos a incrementar nuestra fe en este tiempo?